Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Una vez más aquí en nuestro segundo podcast en donde pretendemos desarrollar todos nuestros temas concernientes a el contenido de la Biblia. Hoy vamos a abordar una pregunta que sin duda para muchos es, digamos, que es una de las preguntas más difíciles de poder responder. En mi concepto no es difícil, pero para muchos es muy complicado. Y la pregunta ¿es Dios real? ¿Dios verdaderamente existe? En realidad hay muchas teorías. Tenemos muchas religiones y muchas personas. Quizás usted que está allí escuchando es de las personas que se pregunta, hay tantas religiones que uno realmente no sabe en qué Dios creer, cuál es la verdadera, cuál es la falsa. Y bueno, el motivo no es decir cuál es la religión correcta, sino vamos a tocar el tema de si Dios existe realmente o no existe. Para muchas personas es imposible que exista Dios como un ser sobrenatural, poderoso, creador del universo, creador de vida. Lo hacen quizás porque han escuchado decir a otros que no existen y han encontrado sus razones o sus argumentos válidos. Sin embargo, el pensar que Dios no exista, pues también hay que analizar la contrapregunta, si se puede decir de esa manera, y es ¿por qué no puede existir Dios? ¿Por qué no puede haber un Dios? Es una pregunta que también debemos hacernos e intentarla de responder. Lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a hablar con alguien que cree en Dios, pues lo que va a decir es mire a su alrededor, mire la naturaleza, mire el planeta, mire la creación. Y para muchos pues eso no es un argumento como muy sólido, pero yo sí les voy a pedir que hagan una cosa, miren a su alrededor, pero no vean la naturaleza, no vean el planeta. ¿En dónde está usted en este momento? ¿En su casa, en su vehículo, en un parque? ¿Está descansando en su cama mientras escucha este audio? Mire todo lo que hay alrededor, incluyendo lo que usted está usando en el momento. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo que yo puedo ver acá, yo aquí enfrente mío tengo un computador, tengo una mesa, una silla, al lado mío hay una cama, hay un teclado, tengo un dispositivo móvil. Y una de la pregunta que todos nos hacemos cuando hablamos de objetos, hablemos de un vehículo, de un celular, de un televisor. Cuando alguien compra un vehículo o un celular, un amigo de nosotros, uno lo primero que le dice, ve, ¿qué marca es? Es lo primero que uno pregunta. ¿Qué marca es ese carro? ¿Qué marca es ese televisor? ¿Qué marca es ese celular? Estamos preguntando por quién fue el que hizo ese objeto. Y aunque parezca algo, no sé, tonto, preguntarlo o decirlo, pues es que cuando nosotros vemos un objeto como un celular, vemos su diseño, vemos su pantalla táctil, vemos todas las funciones que tienen, pues por obvias razones nosotros deducimos que hay un fabricante, que alguien lo hizo,
que alguien con esa funcionalidad, con esa forma que tiene, si hablamos de un vehículo, del corte del vehículo, de su motor, de los neumáticos que tiene, de la velocidad que alcanza, de su diseño en particular, pues nos interesamos en quién lo hizo. Aplaudimos, una marca, esta marca es muy buena, porque uno sabe que la marca habla por sí sola y quienes lo diseñan pues obviamente son ingenieros muy capacitados que hacen realmente productos de excelente calidad que nosotros consumimos. Y uno siempre pregunta es ¿quién lo hizo? Si ustedes se van para el desierto o se van para la selva y ustedes encuentran un reloj entre la arena o algún elemento, un celular lo encuentran en la selva, pues ustedes van a decir primero qué marca es. La marca está ahí encimita, entonces usted lo puede leer la marca y puede mirar a ver quién lo hizo. Sería tonto que usted en el desierto al encontrarse el reloj o el celular dijera, ve, esto está en un lugar desértico. Lo más seguro es que este reloj se creó de la nada. ¿Cierto que suena absurdo decirlo? Ve, este celular que me encontré allá en el bosque, eso como estaba allá en el bosque, yo creo que eso fue formado de la nada. Quizás pasaron cientos de años para que llegase a formar algo de esta manera. Es ilógico. Es ilógico hacerse una pregunta al respecto. Y lo digo porque es igual de ilógica la frase cuando decimos que Dios no existe y vemos toda esta creación y vemos todas las maravillas que hay en el universo y aquí mismo en nuestro planeta. Vemos una cantidad de maravillas impresionantes y decimos esto fue creado de la nada. No había nada, hubo una explosión y con el pasar de los años se empezaron a formar gases y se empezaron a condensar todos los elementos necesarios para que se formara la vida que duró durante millones y ¡pum! Apareció una célula y de esa célula empezó a desarrollarse en seres vivos. Bueno, lo que ustedes conocen como la teoría de la evolución, que es una teoría nomás. No demuestra realmente que nosotros provengamos de un proceso evolutivo. Pero hoy no estamos hablando de eso, ese no es el tema. El tema principal es, ¿de verdad Dios existe? ¿Cuál es la evidencia para nosotros llegar a la conclusión de que realmente Dios existe? Pues voy a tomarme la carta de los Romanos en el capítulo 1, versículo 18. Aquí se está hablando algo de lo que hemos estado, de lo que les he estado contando en este momento. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí viene algo muy interesante en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, estamos hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Interesante. Romanos 1, del 18 al 23. Es increíble que esta introducción que yo les haya hecho no los ponga a pensar por un momento. Hombre, si algo tan sencillo como un dibujo, una camisa, un forro, algún elemento que está alrededor de nosotros, necesita de que alguien lo haga, necesita de que alguien lo diseñe, ¿cuánto más nuestro planeta, nuestra naturaleza, la flora, la fauna, necesita una mente inteligente detrás, diseñadora? Yo le puedo decir a usted, hágame un dibujo de una flor. Quizás no todos tienen la capacidad de hacerlo. Y algunos harán un mamarracho y otros harán una flor muy bonita, le aplicarán las sombras, el color y lo harán de una manera que se vea muy bien hecho. Tanto la flor que fue hecha como un mamarracho y como la que fue hecha con una persona que tenía el talento para dibujar, ambas denotan una inteligencia. Eso no se puede hacer de la nada, eso no surge porque sí. La vida no puede surgir porque sí. Miremos el ojo de una persona. Tiene millones y millones de terminaciones nerviosas. Toda su capacidad está hecha para producir o reflejar una imagen y proyectarla en el cerebro. Todo esto es muy complejo, muchísimo más complejo que un dispositivo móvil. La estructura del ojo, nuestros músculos, nuestro cerebro es muchísimo más complejo que un computador, que un procesador. Por algo el ser humano ha intentado por muchos años hacer una copia de lo que es realmente un ser humano y se va hacia los robots o hacia la inteligencia artificial, pero aún con toda la tecnología y el avance que tenemos hoy día, no se ha podido llegar a igualar el proceso o lo que significa o lo que es un cuerpo humano, un cerebro funcional. Ahora, si estamos hablando de un solo ojo, entonces hablemos de todo el cuerpo. La cantidad de terminaciones nerviosas, de conexiones que tiene para que pueda funcionar, para que podamos sentir, para que podamos pensar, analizar, para que podamos reaccionar ante diferentes circunstancias, ante el peligro, las emociones, la alegría, la tristeza. Todo este tipo de cosas son muy complejas como para decir que se hizo de la nada o atribuírselo a una cantidad de millones de años atrás, cuando no fuimos testigos de eso, y creer de que los millones de años han hecho este tipo de evoluciones. Se necesita una mente inteligente. Y me podrán preguntar, ¿pero por qué tiene que ser de Dios? ¿Por qué tiene que ser Dios el que hizo entonces todo esto? Hombre, porque esas son las características de Dios. Estamos hablando de que Dios es un ser sobrenatural, es increado, no tiene principio, no tiene final y tiene el poder para crear vida. Tiene el poder para crear lo que Él quiera. La pregunta es cómo podemos meter
en nuestra mente finita a un Dios infinito? Es imposible. Nosotros quisiéramos tener, bueno, nosotros no, yo no me meto ahí en esa colada, como decimos nosotros los colombianos, pero muchas personas, ateos, científicos, dicen que hasta no tener a Dios presente, que les pueda hablar, pues ellos no van a creer. El problema es que muchos quieren tratar a Dios como si se tratase de un ser humano como nosotros. Él no es un ser humano, es una deidad, es la deidad. Y muchos, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio había un profesor y él empezaba a filosofar y empezaba a hablar, y él era ateo, él decía que era ateo, y él decía: para yo creer que Dios existe, necesito que en este momento me aparezca aquí ya una bandeja paisa. Quiero una buena comida. Y se quedaba en silencio. ¿Sí ven? No apareció. Entonces Dios no existe. Hombre, qué arrogancia. Qué arrogancia la de este profesor llegar a decir eso. En esos tiempos yo no tenía el conocimiento de Dios, pero hoy que yo pienso en esa situación, yo le podría contestar de la siguiente manera: profesor, ¿usted está hablando de Dios o de un mago que le concede sus deseos y que vive en una botella? Porque si ese es el caso, pues Aladín de verdad no existe. Dios no está para conceder sus deseos ni sus peticiones egoístas, y mucho menos para pelearse, para llorar, para patalear, porque usted no cree en Él. La creencia que cada uno de nosotros tengamos de Dios es de nosotros. A Dios realmente no se va a poner a llorar, no se va a poner a decir: ay, estos muchachos no creen en mí, pobre de mí. Como si Dios estuviera allá en su trono llorando y dándose golpes de pecho porque no le creemos. A Dios le va. Dios es nuestro creador, Él nos conoce. Ah, que Dios es amor, sí, Dios es amor. Lo vas a buscar, lo vas a encontrar. Si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Pero no pretendas o no pretendamos creer que Dios es como un ser humano, que lo podemos sentar y que lo podemos juzgar. Eso es como los pájaros tirándole a las escopetas. Bien, entonces, profundizando y analizando lo que estábamos hablando aquí en la carta de los Romanos, de la existencia de Dios, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Es decir, en ningún momento Dios se ha quedado callado con la humanidad. Él lo manifestó. Él lo ha dado a entender. Lo ha dado a entender a través de la Biblia. Lo ha dado a entender o se ha dado a conocer a través de la creación. Y es algo de lo cual nosotros no podemos poner en duda. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos tan orgullosos y somos tan altivos que queremos que Él se nos presente a nosotros para darnos explicaciones. Alguna vez alguien me decía: pero venga, pero ¿cómo hago yo para creer que eso es cierto? ¿Por qué Dios, por ejemplo, escogió a Abraham? ¿Por qué no escogió la China? ¿Por qué no escogió Francia? ¿Por qué no escogió otro pueblo? Bueno, si Dios hubiese escogido a la China, hoy estaríamos haciéndonos la misma pregunta. Bueno, ¿y por qué los chinos? ¿Y por qué no escogieron a Israel? ¿Por qué no escogieron a los franceses? Pero ¿por qué Dios se le reveló a Abraham? Porque Dios así lo quiso. Eso es lo que no hemos podido entender, que Dios es una persona omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, lo conoce, y fuera de eso, Él puede hacer lo que Él quiera.
Él puede manifestarse a quien Él quiere y como Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él cómo tiene que manifestarse y a quién debe manifestarse? Dios no va a acceder a nuestras pretensiones egoístas. De hecho, en una ocasión cuando Jesús estaba predicando el evangelio, se le acercaron unas personas y le dijeron: Señor Jesús, háganos un milagrito, háganos un milagro para saber que usted de verdad es el Mesías, que usted es el enviado de Dios. Y Jesús, yo me imagino que él se quedó en silencio un momento y les dijo: ustedes demandan señal, pero señal no les será dada. La única señal que les será dada es cuando el Hijo del Hombre se levante entre los muertos. Eso es lo que pasa cuando nos enfrentamos nosotros a Dios. Queremos igualarnos a Él. Y Dios decidió manifestársele a Abraham, decidió que a través de Abraham iba a formar un pueblo que se llama Israel, quienes son los verdaderos custodios de su palabra. Y esa pregunta de si creerle o no creerle a ellos es, yo puedo pararme con muchas personas y muchas personas me van a salir con lo que les he estado comentando. ¿Cómo hago yo para creer que verdaderamente Dios se le apareció a Moisés? ¿Cómo hago yo para creer que realmente se le apareció a Abraham? Yo le pregunto, digamos que Dios se le aparece a usted y Dios le da el mensaje a usted y le dice: yo le voy a dar este mensaje y usted debe promulgarlo a todo el mundo. Y usted ya lo vio, usted ya se sentó a hablar con Dios, lo escuchó y usted ya sabe que eso es cierto. Y cuando usted sale a predicar o sale a hablar en la experiencia que usted tuvo con Dios, pues la gente no le va a creer. La gente le va a decir: ¿cómo así? ¿Y por qué no me habla a mí? Entonces, el concepto es que todos somos egoístas, ¿cierto? Entonces, en un mundo que está lleno de personas donde todas se creen el centro del universo, pues es muy difícil que cada una de ellas acepten que hay un ser poderoso, supremo, que gobierne y que sea creador. Entonces la gente eso no lo va a entender. No lo va a entender por orgullo. Dios dejó el mensaje. Dios dejó la creación. Si usted, amigo oyente, no quiere creer, pues ya es un problema que usted tiene. Porque Jesús y en la Biblia se enseña de que la creencia en Él viene por fe. Y hay un texto en la carta de los Hebreos 1:11, que define muy bien qué es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos aceptar por fe que Dios es real, pero aparte de eso, Dios nos ha dado unas evidencias palpables, tangibles, que son la creación, que es la palabra que Él nos ha dejado, que hoy conocemos como la Biblia. Son evidencias de la existencia de un ser superior que decidió crear todo este planeta, formar el universo y decidió manifestarse al ser humano a través de la palabra. Ya la cuestión nuestra es poder creer. Ahora, surge una pregunta: ¿por qué muchos no creen en Él? Para enfocarnos, sabemos que hay mucha gente que no cree en Dios, pero realmente, ¿por qué la gente
o los ateos, o algunos científicos, porque no podemos decir que todos. Hay muchos científicos que creen en la existencia de Dios. Hay científicos que son creacionistas. Tienen esa creencia de que realmente todo lo que está aquí no fue producido de la nada. Eso tiene que tener un diseño, un diseñador, porque eso es un diseño inteligente. Entonces la pregunta que podríamos abordarnos aquí es: ¿por qué muchos no creen en él? Bueno, lo primero que dice todo ateo, o que dice aquellos que son escépticos, agnósticos, es que no hay evidencias. Pero cuando hablan de evidencias, hablan de evidencias de ver a Dios como ser supremo. Obviamente nadie lo ha visto. Absolutamente nadie. Ni siquiera Abraham, ni Moisés, ni Jacob, ni David, ni Daniel. Nadie vio a Dios jamás. Moisés tuvo una experiencia con Dios cuando estaba en el monte Sinaí, que fue cuando recibió los 10 mandamientos. Y dice la palabra que Dios le permitió a Moisés que viera su espalda. Fue lo único que vio. No vio absolutamente nada más. Tenemos a Jesús, que es la imagen del Dios invisible, que se hizo hombre, que se encarnó. Él es la evidencia, es una de las evidencias que Dios es real. De hecho, Jesús manifiesta, si nos ponemos a estudiar la Escritura, manifiesta que Él es Dios hecho hombre. La palabra dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues nuestra historia se ha dividido en dos: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Ahí tenemos esas evidencias, y obviamente están las evidencias de lo que está escrito en la Biblia, que pues ese es otro tema que también tenemos que tratar, de por qué nosotros nos apoyamos en las Escrituras y por qué decimos que las Escrituras realmente son producto de la inspiración divina y no es el producto de unos simples escritores que creían en Dios y ya. Bueno, pues realmente hay que sentarse a leerla y a estudiarla para uno poderla comprender. Pero lo que les puedo decir, como adelantar, porque eso sería otro tema que vamos a exponer más adelante, es que sin duda la Biblia es el libro que tiene más evidencias arqueológicas de su veracidad, tanto en la parte histórica como en su contenido doctrinal, en su contenido textual. La Biblia es, digamos, el libro apoyado, por decirlo así, por la arqueología. Muchas personas que han intentado buscar en la arqueología conceptos que tumben lo que contienen las Escrituras, y pues realmente no han podido. Cada vez que encuentran, cuando hacen hallazgos que tengan que ver con los tiempos bíblicos, pues siempre se encuentran con que, oh sorpresa, eso estaba escrito en la Biblia. O, oh sorpresa, nos encontramos con unos rollos, los famosos rollos del Mar Muerto, por ejemplo, en donde los leen y, oh sorpresa, pues estamos hablando del libro de Jeremías, de Isaías, y están tal y como los tenemos nosotros acá. Entonces, yo creo que la falta de evidencias, no puede ser el hecho de no creer en Dios. Como les decía ahora,
En Dios se cree con fe. Cuando Jesús resucitó, uno de los apóstoles era incrédulo al respecto. Él decía, no, yo no puedo creer que Jesús haya resucitado. Estamos hablando de Tomás. Y Tomás decía, yo hasta que no le meta el dedo allá en la llaga, yo no voy a creer. Y justamente cuando Jesús está allá enfrente de este hombre, le dice, ven acá, Tomás, mete tu dedo en mi mano, mételo acá en mi costado, mételo, si ve que sí soy real. Ustedes ven, no soy un espíritu, soy carne y hueso. Y ahí este hombre creyó. Y de ahí viene una frase de parte de Jesús, y él le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen y no me han visto. Estamos para creer lo que vieron los apóstoles, y hay muchas evidencias que luego las vamos a analizar. Pero bueno, sigámonos centrando aquí en lo importante. ¿Por qué entonces muchos no creen en él? Falta de evidencias no es, porque evidencias hay de sobra para creer que Dios existe. Hay otra que tiendo yo a pensar que sea la causa del por qué el ser humano no quiere creer en Dios, y es el temor a ser juzgados. Sí, el ser humano es malo por naturaleza. Todos somos malos. Aquí no hay ninguno que no sea malo. Pero el ser humano ama su pecado, se deleita en su pecado y por lo tanto se aferra a su pecado porque es lo que le gusta, lo que le agrada. Y cuando se encuentra con un Dios moralista, pues va a tener dificultades, porque para poder tener una relación con ese Dios moralista, tiene que soltar eso que él ama, que es su pecado. Y quizás como una cortina de humo, negando su misma naturaleza, dice, Dios no puede existir. Quizás con eso acallan su conciencia y más bien dicen, no, Dios no existe, no puede existir. No puede existir alguien que me juzgue. No puede existir alguien que me señale. El ser humano no le gusta que haga eso. Al ser humano no le gusta que le señalen sus falencias. No le gusta que le indiquen, usted lo que está haciendo está mal. Hoy, en esta sociedad tan, no sé cómo, no encuentro una palabra, pero es hipersensible. Sí, hipersensible. En una sociedad que es hipersensible, tú no puedes estarle diciendo a alguien, oye, lo que estás haciendo está mal, porque inmediatamente ya van a decir, ya empezó usted con su discurso de odio. No es odio. Por generaciones el ser humano ha querido vivir bien, y aquellos que viven una vida moral pues pretenden juzgar a los demás, pero no con el fin de que esas personas se pierdan, sino con el hombre, organice su vida, hombre, haga las cosas mucho mejor. Y el ser humano no le gusta, desde niños, al niño no le gusta que lo castiguen, que su papá lo corrija, no nos gusta. Entonces el ser humano vive atrapado, le encanta su pornografía, le encanta su vivir en adulterio, en fornicación, y no quiere creer que exista alguien que lo vaya a señalar, porque es su vida. Y como dicen muchos por ahí, es mi vida, y con mi vida yo hago lo que a mí se me dé la gana. Sí, claro, es su vida y cada quien puede hacer con ella lo que quiera. Pero pienso yo que más bien la mayoría de las personas que no creen en Dios lo hacen es por eso, por el temor a ser juzgados por
su propio pecado. El hombre entonces no tiene excusa. Volvemos al versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, estamos hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, cuando lo conocemos a través de la creación, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Me parece interesante esta parte acá, que dice que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí estamos viendo a los ateos, a todas estas personas que dicen a través de sus razonamientos, de sus argumentos, que Dios no existe. Dice que se envanecieron en sus razonamientos, se llenaron con eso, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste. Hablan de un corazón necio, una persona que no acepte que realmente Dios existe, es una persona necia, porque como decimos nosotros por ahí, es intentar tapar el sol con un dedo, y eso es imposible. Igual la existencia de Dios es imposible taparla. Es ser un necio el que no acepta que Dios verdaderamente existe. En el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta frase es increíble, este versículo, porque muchos se enaltecen por tener ciertos conocimientos y claro, profesando ser sabios, diciendo que son sabios, son unos necios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que se centraron en las criaturas, cambiaron la gloria de Dios y hoy se habla del milagro de la vida. Se habla del milagro de la naturaleza, de la hermosura de la naturaleza. Entonces se centran en eso. Eso es lo que se está refiriendo este texto acá. En semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Prefieren adorar a la naturaleza misma que al Creador. Aquí pues tienen mis argumentos por los cuales yo creo en Dios. Están las evidencias de la creación que son innegables y podemos estar mucho tiempo más hablando acerca de todas y cada una de las pruebas de la existencia de Dios. Es que vivimos inmersos en su creación. Y por otro lado, su palabra, pues no profundizamos en el concepto de la Biblia, pero lo vamos a hacer. Preguntarle, cuando yo analizo toda la cuestión de los indígenas, de aquellos tiempos cuando ellos adoraban dioses, me viene a mí lo siguiente: el ser humano siempre ha tenido la existencia de un ser sobrenatural en su mente y en su corazón, que anteriormente no sabían cómo adorarlo, no sabían hacia dónde dirigir su adoración. Veían el sol y adoraban el sol, adoraban la naturaleza, pero siempre en el corazón del ser humano ha estado la eternidad, ha estado la existencia de Dios, de dioses. Y afortunadamente, cuando Dios ve toda esta cantidad de gente que está adorando algo que no es real, decide revelarse a un hombre. Y a través de este hombre, Abraham, decide mostrarse al mundo a través de la Biblia. Y es así como nosotros creemos
en la existencia de este ser soberano, grande, majestuoso, eterno, que es Dios. Está en ustedes, mis queridos oyentes, el creer o no creer en Él. Es cuestión de fe, es cuestión de sentarnos y analizar un poco y de hacerlo con un corazón sincero, sin necedad, poniendo a un lado nuestra naturaleza y diciendo, hombre, realmente Dios es real. Yo no necesito tener una experiencia personal, una experiencia sobrenatural para decir, sí existe. No, con levantarme y respirar, cuando yo me miro al espejo y yo veo que me muevo, que muevo mis ojos, mis manos, que veo el universo, que veo la naturaleza y que veo todo lo que ha sido creado por el hombre, digo, Dios es más que real. El ser humano ha hecho edificios, ciudades, carros, celulares, tecnología. ¿Por qué nos negamos ante un mundo en donde todo es creado por alguien, en donde todo tiene un diseñador? Negarnos a que el universo, muchísimo más complejo, y la vida y la naturaleza mucho más compleja que nuestras grandes metrópolis, tienen también un gran hacedor, Dios eterno y sublime creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, bendiciones, y si Dios lo permite, para dentro de 8 días estaremos publicando otro podcast en donde estaremos tratando otro de los temas muy importantes acerca de la palabra y de la existencia de Dios. Si tienen algo que decir, bueno, ahí está la cajita de comentarios para que puedan exponer lo que ustedes piensan o creen. Bendiciones. Que tengan una buena semana.